Ya estamos con Jorge. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, muy bien. Qué semanita movida, ¿eh? La realidad no da respiro, como decimos acá siempre. Yo le invito a un editorial de 7, 8 minutos, así expone su parecer sobre todo lo sucedido. Claro. Bueno, el acontecimiento que dominó los últimos días, desde el viernes aproximadamente, fue la estafa del presidente de la República. Es decir, apoyó un, una criptomoneda y al apoyarla a él y poner su nombre, de alguna manera se transforma en lo que se conoce como meme coin, que a diferencia de las criptomonedas llevan el nombre de quien lo mueve, quien lo protagoniza y que busca con ese nombre atraer compradores de esa moneda digital. Ahora bien, la estafa está clara para todo el mundo, ese es un punto insoslayable. Se la minó a esa moneda a un valor determinado extremadamente bajo. Los que conocían la trama compraron a ese valor bajo y cuando llegó a un determinado valor importante, elevado, con mucha gente comprando en el medio, de lo contrario no hubiera subido, vendieron, hicieron la ganancia, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta y arruinaron a quienes compraron tarde a un valor mayor y ahora tienen que vender o quedarse con esa criptomoneda, quedarse un tiempo a ver qué puede pasar en el futuro. Esto es claramente una estafa. Entonces acá esta estafa habría que dividirla en distintos órdenes para su mayor claridad. En primer lugar, es una estafa inspirada por Trump y por su mujer, y por otros del círculo de Trump. Trump tiene lo mismo, pesos Trump, exactamente lo mismo de Milley, es una meme coin que la editó a partir del segundo día de su mandato. Efectivamente hubo compras al comienzo a un precio muy barato. Cuando llegó a determinado nivel hubo una venta bastante importante y también fue una estafa. Al ver que su marido hacía esto del pesos Trump, su mujer hizo lo mismo, pesos Melania. La idea es que el personaje es tan importante que en cierto modo, por guardar su reputación, es una garantía de que este tipo de estafas no se van a producir. Es decir, que no va a haber gente que conoce la trama, compra al comienzo sabiendo que va a haber una subida rápida y después vende, hace una ganancia importante y deja con pérdidas elevadas a otros que han participado de eso. Es muy importante este señalamiento. Por ejemplo, el diario de la Nación lo advirtió 2 días después que Trump hizo este peso Trump. Pero luego, cuando viene la estafa de Milley, estos antecedentes aparecen, digamos, oscurecidos. Y bueno, forma parte de una ola que hay en favor de la moneda digital, de las criptomonedas y de colocar a figuras que se supone que tienen algún respaldo en la opinión pública, puede ser el presidente de Estados Unidos, puede ser su mujer, o pueden ser otros que se llaman influencers, que tienen seguidores centenares de miles, algunos millones, y que atrapan todo esto. Cuando comenzó el sistema de criptomonedas, esto mismo le ocurrió tanto al Bitcoin como a la llamada Ethereum, pero detrás no había ninguna figura, no era un meme coin, era realmente una moneda digital que aprovechaba una cadena cripto, es decir, cerrada, blockchain, para hacer este tipo de transacciones. Pasó por distintas aventuras, caídas y subas, y bueno, siguió así y todavía está presente, digamos, en el mercado. ¿Cuál es el objetivo de este sistema
¿Por qué abandonan la moneda oficial, etcétera? Bueno, para no pagar impuestos. Con la teoría de que el Estado es criminal, los evasores de impuestos eligen este canal al cual no tiene incursión el Estado. No tiene incursión nadie que no pertenezca a los protagonistas de este blockchain. Entonces, es una evasión. Y seguramente también de narcotráfico. Ahora, si conocemos al gobierno de Milei, sabemos que este tipo de cosas forman parte esencial de su política. El reciente lavado de dinero, el blanqueo, se hizo en condiciones increíbles. Nadie pagó impuestos hasta una determinada suma, pequeña multa después arriba de los $100.000, y no solo que podía entrar cualquiera sin averiguación de nada, sino que todos los que entraron y aprovecharon luego quemaron los papeles para que en el futuro no haya forma para identificarlos. Entonces, acá tenemos un libre mercado que es una oportunidad gloriosa para los grandes especuladores. No es un libre mercado desde el punto de vista comercial, donde el que produce más barato y de mejor calidad va a encontrar más demanda, y el que hace lo contrario va a encontrar menos demanda, y de acuerdo a las leyes del capitalismo, uno irá a la quiebra o mejorará su calidad, su método de producción, y el otro ganará dinero, y así se irán comiendo unos a otros o nivelándose. No, acá esto es puramente especulativo. Y con el dinero, de acuerdo al diario La Nación, se ha quedado la familia Milei, la hermana y él, porque el diario La Nación revela que para tener una entrevista con el presidente, conseguir una audiencia, había que pagar. No se le daba a cualquiera. Y el mismo Milei dice en la entrevista esta increíble manoseada con Viale, él mismo dice que ahora va a levantar una muralla, es decir, que va a haber que pagar más caro para entrevistarse con él, no va a poder hacerlo cualquiera. Entonces estamos ante una estafa que pinta al régimen mismo, porque es un régimen que actúa, digamos, de esta manera. La teoría de que a través del meme coin y del general de las criptomonedas, Argentina va a conseguir el financiamiento que le da el FMI, eso es otra estafa, pero esta es política, es para engañar, ¿no es cierto? No hay ninguna posibilidad y nadie se está financiando en el mundo de esta manera. Sí hay mucho bla, 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 mucha habladuría. Por ejemplo, Elon Musk y Trump ven en esta moneda el ideal de la libertad económica, de la libertad financiera, de terminar con el Estado criminal, pero es un gran verso, ¿no es cierto? En esto todavía, y no lo va a ver, y tiene que ver con un problema mucho más complejo, que es la crisis del sistema monetario internacional, y por sobre todo con la presión descomunal que las grandes tecnológicas están haciendo para no pagar impuestos. Y este sistema de criptomonedas, bueno, facilita el no pago de impuestos. Ahora, acá ocurrieron varias estafas. Esta es una estafa. La otra estafa es que Caputo está negociando un acuerdo con el FMI. El FMI le va a dar 11.000 millones de dólares, según dice él. Y fíjense para qué. Va a ser para comprar deuda, bonos, que el Tesoro Nacional tiene con el Banco Central. Es decir, que esos 11.000 millones de dólares son otra jugarreta financiera. Con la siguiente característica, me doy cuenta que es un tema complejo, si los oyentes después quieren que aclare mejor, con la siguiente característica: el Banco Central tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en letras intransferibles, es decir, que no se negocian en el mercado. Y se las dio el Tesoro a cambio de los pesos y los dólares que el Banco Central le daba al Tesoro para pagar la deuda o para financiar al Tesoro. Y así con el tiempo se fueron acumulando 60.000 millones de dólares, desde Néstor Kirchner en adelante,
que no pagan interés, no se negocian, en una palabra, que no existen desde el punto de vista del mercado. Y este hombre quiere comprarlas, quiere darles un valor de mercado. En realidad ahora están altas, relativamente altas, porque él hizo subir los títulos en pesos y en dólares que debe el Tesoro. Le quiere dar un valor a todo esto, comprarlo e incrementar la deuda en circulación. ¿Por qué incrementar? Él dice, yo no incremento nada. Dice, no, antes le debíamos, el Tesoro le debía al Banco Central. Ahora el Tesoro le va a deber al FMI, pero es la misma deuda. No, la deuda del Tesoro con el Banco Central estaba muerta. Y el dinero que se emitió en su momento para financiar el Estado, ese dinero no existe más, porque las inflaciones que hubo desde la época de Néstor Kirchner hasta hoy llevaron el valor de aquella emisión de dinero para financiar el Estado, para pagar deuda, la llevaron a cero. Nada. Lo que tiene que hacer el Banco Central con esos 60.000 millones de dólares es simplemente ponerlos en una cuenta de pérdida y se terminó la historia. Esa deuda no existe. La quieren revitalizar con el objetivo de que el Fondo Monetario Internacional intervenga en la operación y con la garantía del dinero del Fondo Monetario Internacional y la garantía política del Fondo Monetario Internacional, mantener con una cotización elevada todos los títulos de la deuda argentina. ¿Y por qué lo quieren mantener? Porque ya los inversores están desconfiando de que el gobierno pueda pagar la deuda en pesos. Y la última vez que tuvo que pagar los vencimientos, y como no tiene la plata, no los podía pagar, y los quiso renovar, renovó la mitad. Y por la otra mitad ha tenido que emitir. Entonces quiere decir que hay una tendencia de los que tienen títulos de deuda en pesos a irse al dólar. Y el dólar no sube porque el Banco Central está vendiendo dólares a los que se quieren ir para tener planchado el dólar. Esto es un juego financiero increíble donde no comemos ni bebemos nada, sino que simplemente es un circuito financiero para mantener un grupo de parásitos que vienen lucrando con la deuda pública argentina desde la dictadura militar. Vienen lucrando desde 1975. Es exactamente medio siglo. Jorge. Entonces, sí, un poquito sobre el tema, del día, ¿no? Termine con ese y pasamos. Este es el tema porque ahora el Banco Central ha ido a comprar los bonos que caen y también el ANSES. Entonces el ANSES está comprando bonos, ¿no es cierto?, para que no caigan y no pierdan los tenedores de esos bonos, rifando la plata de los jubilados, y se está quedando en su poder con bonos que van a caer. ¿Y por qué van a caer? Porque el gobierno no tiene condiciones de pagar esta inmensa deuda. Entonces acá tiene usted tres desfalcos. El meme coin, Javier Milei. El préstamo para agarrar una deuda muerta, finiquitada y terminada, de Caputo con el FMI. Y la tercera es el desfalco del ANSES. Ahora, al mismo tiempo, hay un fenómeno político sobre el cual me llama la atención que no se le haya puesto mayor atención. Hay un cuadro golpista en Argentina. ¿En qué se manifiesta? La vicepresidenta, que fue electa con el presidente, no ha declarado su solidaridad con la estafa del presidente. Se está relamiendo. Se está relamiendo. Y a eso iba un poquito la pregunta de la parte política, ¿no? Porque por el otro lado, una arista de esto que sucedió fue el tema que Milei va a dar una conferencia de prensa, una entrevista, se la da al hijo de Mauro Viale y queda al descubierto que era una entrevista que estaba todo armado, que las preguntas se las hacían los asesores o el entorno del presidente, lo que ya quita todo tipo de credibilidad,
Pero esto se descubre a través de que el mismo TN sube el video en crudo a YouTube. ¿Esto puede ser casualidad? Usted con su experiencia, Altamira, ¿cómo lo ve? No, acá usemos el sentido común. Hay varias cosas acá. En primer lugar, si ¿cómo se llama este hombre? Milei le va a dar una entrevista sobre esto a Viale, ya sabemos que está arreglada. Es una cosa increíble. Yo casi no veo la televisión entre Viñaski, otro que está en Clarín, Viale, Majul y todo lo demás. Es una estafa descomunal contra la audiencia contra la audiencia contra la audiencia, así de simple. Entonces, claro, y otra cosa, y además, si uno mira la entrevista dejando ese incidente de la interrupción, se da cuenta que es una entrevista comprada. Además hay una cosa que demuestra que está comprada, que es una cosa muy sencilla. Donald Trump dio conferencia de prensa, yo di una conferencia de prensa. Por lo tanto, había, no sé, 100 periodistas. Y a todos los que hicieron preguntas, les contestó. Se va a un canal de televisión a hablar con un solo tipo, que es un hincha del gobierno. Todo esto es una farsa. Y encima, debido a que Milei dice algo que lo puede comprometer judicialmente, interviene Santiago Caputo y se revela que está todo arreglado, pero no solo que está arreglado, sino lo que dijo. Dijo que a él lo va a sostener Cunio Libarona. Es decir, que el hombre que dice que el Estado es criminal se protege con el Estado. No contrata un abogado particular para defenderse. Y no va a los tribunales a defenderse como persona particular. Con esto él está elaborando la teoría de Trump, que avaló la Corte Suprema de Estados Unidos, por el cual el presidente en ejercicio es prácticamente inmune a todo proceso judicial. Puede el Congreso hacer un juicio político, porque eso ya es cuestión del Congreso, pero es inmune a cualquier proceso judicial. Y Trump tuitea: el que salva a la patria nunca comete un delito. Es decir, que se puede cometer cualquier delito con el argumento de salvar a la patria, no salvando efectivamente a la patria, porque eso es objetable. Unos pensarán que la está vendiendo la patria y él dirá que la estaba defendiendo, pero ha cometido un delito con el argumento, con lo cual acá usted ve una distorsión del sistema político extraordinario. Ahora viene la pregunta fundamental: ante semejante situación gravísima, ¿va a caer Milei? Y acá viene el problema del golpe, porque la vicepresidenta deja abierta esa situación, Milei se da cuenta de lo mismo, entonces en algún momento de crisis o Milei la derriba a ¿cómo se llama esta mujer? Villarruel. Villarruel la derriba a ella, o ella con algún complot lo derriba a él. Pero acá se ha creado, digamos, este tipo de situación. Ahora, con esta situación va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Menem. Permítame, no sé si se los conté a ustedes, lo de Amir Ayoma. Menem tenía un tipo de él, un sirio, como supervisor de la aduana. Y en un momento dado, Amir Ayoma, de la familia de Menem, secretaria privada de Menem, en la presidencia, entra con un contrabando. Fue un escándalo absoluto. Nosotros en la tapa de nuestro periódico, pusimos «¿Cae Menem?» y contestamos que no, porque a la burguesía le importa un bledo estas cosas. En aquel momento dijimos que no, porque estaba rematando las empresas públicas por chaucho y palito, y nadie derriba un presidente, ningún capitalista derriba un presidente que está vendiendo las empresas del Estado. Y además la bolsa subía en forma extraordinaria. Acá, el capital en general hace lo que últimamente he llamado el efecto Toyota. En Toyota se está desarrollando la experiencia más profunda de desmantelamiento del sistema laboral argentino. Entonces la pregunta es: ¿los Toyota, por el meme coin de Milei,
se van a privar de esta dominación política que les permite hacer este tipo de cosas, que lo respalda, que mandan a Bullrich, a los jueces, a los fiscales, contra los trabajadores y protestan, etcétera, etcétera, etcétera. No, no lo van a hacer. Naturalmente puede haber una crisis financiera extraordinaria y eso puede llevarse puesto a más de un gobierno aquí en Estados Unidos, y ocurrió hace 2 años en Inglaterra, famosa caída de una primera ministra que ganó las elecciones adentro del Partido Conservador y después fue electa, fue llevada como primera ministra, duró 45 días, porque le estalló una crisis financiera en la bolsa de la Gran Siete. Puede caer por ese tipo de razones, pero no por robar, no por un Estado. Usted sabe, Jorge, que en el tiempo que lleva Milei de gobierno, siempre cuando ha habido algún hecho que no lo deja bien parado, y bueno, alguien actúa como fusible. Eso es muy común, no solamente en los gobiernos de Milei, sino en todos los gobiernos. En este caso, yo subí un posteo donde le pregunto a la gente, ¿quién sería para vos el fusible para salvar la figura de Milei? Que hasta ahora no ha aparecido ninguno. ¿Usted cree que va a haber algún fusible o cómo se va a desarrollar esto? Porque la figura de Milei queda totalmente manchada. No, pero queda manchada ante nuestros ojos. Puede haber una figura más manchada que Trump, pagándole a prostitutas, un tipo lleno de plata, escondiendo el dinero. Termina preso el abogado porque el abogado que hizo el trámite de esconder el dinero para pagar a la prostituta no lo reveló ante la justicia. ¿Te parece? Clinton con una empleada. Por favor. Yo ayer me di cuenta, leí una pregunta en nuestro streaming, de una pregunta que llegó, que nosotros, los trabajadores, proyectamos nuestros valores sobre la clase capitalista. Les importa un bledo. ¿Sabe lo que piensa un capitalista de Milei? Qué macana que no compré en los primeros momentos en el MMD, cuando no valía nada esa moneda, ese token, no valía nada, lo compraba ahí, después subió a un precio descomunal, me hubiera llenado de guita. Ese es lo único que piensan. Esto se ha expandido en todo el mundo. Pero más allá de eso son hechos que quitan gobernabilidad, y de hecho se ve que hay figuras de la política que le están quitando un poco el apoyo. ¿O eso no lo ve usted? ¿Usted ve que lo están defendiendo en bloque o que hay algunos que se están dando vuelta? No, todo lo contrario. El kirchnerismo ya aceptó poner en segundo plano el pedido de juicio político, que no tiene los votos para conseguirlo, ponerlo en segundo plano y acepta la interpelación a un ministro. Ya está. Un ministro, ¿quién va a venir? Guillermo Franco, va a estar 1 hora hablando, y que esto, que lo otro y todo lo demás. Es una farsa, el parlamentarismo mismo es una farsa. El mismo Fitu pidió una interpelación. A mí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, de casualidad, por un zapping, de escuchar a la diputada del macrismo, Silvia Los Penatos, sobre la ficha limpia. Parecía la Virgen María. Con la ficha limpia vamos a quedar todos fantásticos, nadie roba, los únicos que roban es Cristina y Máximo, y papá, y lo tiene a Macri al lado, y dale con un discurso ético y todo lo demás. Ella pertenece al sector macrista que quiere alianza con Milei. ¿Qué dijo? ¿Dijo algo ahora de la estafa del meme coin de Milei? No dijo nada. Están blindados, no les entre una bala, porque ganan ahí en el Parlamento con lo que cobran, ganan con lo que coimean, ganan con lo que esperan hacer en el futuro, ganan con los contactos en las empresas, facilitándole leyes, esto y lo otro. No. En este momento, Milei representa la política de conjunto del gran capital. No de todo el mundo, algunos tienen grandes críticas, pero no pasa por derribar a Milei.
porque derribar a Milei es matar la gallina de los huevos de oro, que es la destrucción del derecho laboral. Esa es la gallina de los huevos de oro. Y nadie va a entregar esa gallina de huevo de oro. Ahora, como el capitalismo tiene contradicciones explosivas, una de esas contradicciones le va a estallar en la cara, se va a caer la bolsa de Nueva York, el dólar se va al diablo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Como ocurrió, no estoy fantaseando, ocurrió en 2007-2008, una crisis absolutamente fenomenal. De esa crisis fenomenal sale el gran endeudamiento del Estado, que usó todos los recursos para rescatar a los que iban a quebrar. Y ahora lo tiene que pagar toda la comunidad internacional, desde Ucrania hasta Taiwán. Tienen que pagar ese rescate. El capitalismo es esto que yo le describo. Lo demás es verso. ¿O usted le creyó a Cavallo cuando le saltaron algunas lágrimas con Norma Pla? Pobre Norma, bien intencionada Norma. Norma Pla, lo único que demostró con esas lágrimas, Cavallo, es que independientemente de que es un agente del capitalismo, tiene las emociones flojas. No es una persona con una personalidad sólida, bien estructurada, que le cuesta enfrentar un momento ridículamente adverso como una conversación con una jubilada, o hasta pudo haberlo ensayado porque alguien le dijo, che, mirá, viene la tele. No, para mí fue ensayado, pero no importa, es un tema un poco antiguo ese. Ahora, sobre lo que usted dijo, el FITU también propone una interpelación. ¿Usted coincide con esa estrategia desde un partido revolucionario? No, ni siquiera de partido revolucionario nada, ningún demócrata. Cuidado, porque eso de vestirse siempre de revolucionario es un error. Un simple demócrata tiene que estar para que lo metan preso a Milei. Nada más que porque sos un demócrata burgués, un demócrata liberal, alguien que defiende la libre expresión, que no mete la mano en la lata del otro. Ese no es todavía un revolucionario. Y por ahora en el país hay mucho más de esos que revolucionarios. Entonces toda la chanta del Senado y de diputados que se consideran todos democráticos y han aceptado decretos de urgencia a morir, ahora están jugando a las interpelaciones. Si las interpelaciones son un cuento chino, ya no existe más ese problema. No existe más. Al revés, bajaron el juicio político por la interpelación. El mismo juicio político tampoco tiene ningún valor. Intentaron hacer un juicio político a la Corte. Y no salió. Y además ahora mismo la Corte, mire usted esto, ahora mismo la Corte acaba de ratificar las prerrogativas del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual coloca a todos los fueros comercial, civil y laboral nacionales bajo la tutela de un tribunal macrista, la Corte, en medio de esta situación. Y además Milei va a nombrar al hijo y a Mansilla por decreto. Le va a mojar las orejas a todos, decir lo siguiente: yo les afano, les robo, hago los meme coin con mi hermana, esquilmo al prójimo, y encima los jodo con un decreto y me pongo los jueces que yo quiero y a ver, prueben derribarme. Ahora, ¿usted piensa que no va a haber ningún costo político de parte del gobierno por esto? ¿O cómo lo ve? Eso depende. El costo político puede venir dependiendo de qué impacto tienen las propias masas. Ahora, no es el impacto de esto en las propias masas, porque las masas están impactadas por una caída vertiginosa de su nivel de vida, por cierre de 11.000 empresas pymes, por despidos masivos, por falsificación del INDEC. El INDEC está falsificado como en la época de Guillermo Moreno. Marcos Lavagna ya lo reconoció y ya preparó el índice correcto. Marcos Lavagna tiene el índice correcto, porque como director del INDEC
mandó a hacer una investigación para actualizar el índice dado los cambios en la forma de consumir en Argentina. Milei le vetó, de ninguna manera. Acá vamos a seguir disimulando el costo de vida, pero acá hay que tomar el costo de vida real. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo? A ver, le voy a decir una cosa. El zar en Rusia no cayó porque Rasputín era un degenerado. ¿No es cierto? Cayó porque la gente no soportaba más la miseria de la guerra, el feudalismo, la autocracia, la falta de libertad y todo lo demás. Y en el camino se cargaron a Rasputín. ¿No es cierto? Ahora, pero hay países donde han caído primeros ministros por haberse quedado con un vuelto insignificante. En Estados Unidos cayó Bill Clinton porque una becaria le hacía sexo oral. Y acá están diciendo que el dueño de Libra le pagaba plata a Karina Milei y que el presidente iba a hacer lo que a él se le antojara y no pasa nada, dice usted, Jorge. No, perdón, ¿por qué dice usted que Clinton no cayó? Cayó políticamente a partir de eso. No, pero ¿qué le importa? Este también, en cierto modo, cayó políticamente. A lo mejor encuentro algún vecino, alguien en el barrio, que me dice, qué bueno, me desilusioné. No sé, siempre voy a encontrar a alguien así. No es el punto. Clinton no cayó porque, en primer lugar, condujo guerras importantes en Estados Unidos y además porque fue el último gobierno de Estados Unidos que tuvo superávit comercial y superávit fiscal. Por lo tanto, Clinton está ahí está de santuario. No pasó nada. En cambio, por ejemplo, quisieron hacer un juicio político. Lo mismo a Trump, pero no prosperó. Ahora, ¿qué ocurre? En países donde la democracia es un poquito más robusta que acá, los partidos opositores no dejan pasar ciertas cosas porque corren el riesgo de que, siendo partidos opositores, no jueguen ningún rol de influencia. Pero se ponen un límite completamente. Ahora, el tipo que lo juzgó a Clinton era un republicano de la onda tipo Trump. Por lo tanto, venía degollando el hombre. Tenía ataques personales a Clinton muy importantes, pero a Clinton nadie lo derribó. El que sí estuvo a punto de derribar a Biden, que no acceda al gobierno, fue en enero, ahora ya no me acuerdo, cuando 2021, sí, creo que 2021, en enero de 2021 por parte de Trump. Y en el plan figuraba el asesinato del propio vicepresidente de Trump, pero eso ya significa, como nos demuestran los acontecimientos actuales, que Estados Unidos ha ingresado en otra etapa política. La democracia de Estados Unidos está en el ocaso absoluto. Y el otro día, no sé si Trump leyó Político Obrero o no, pero él se proclamó el Napoleón internacional de los tiempos modernos. Yo escribí un artículo sobre el bonapartismo internacional de Trump. Yo hoy iba a evitar el tema de política internacional por el tema de esto, pero vamos a dar unos minutitos, a mí me gustaría, porque usted está hablando mucho de Trump, y yo lo quería preguntar, ¿cómo ultimó prácticamente a Zelensky a que acceda a todas sus pretensiones? Lo acusó de haberse robado la mitad de la ayuda económica que le dio Estados Unidos a Ucrania. Le recrimina que no tiene ningún tipo de representatividad por el bajo apoyo que hay allá en su país y que acepte antes de que sea tarde. ¿Qué lectura hace usted de esto? Bueno, eso se venía a venir. Ocurre lo siguiente. En primer lugar, esto no lo toca Trump. Él quiere llegar a un acuerdo con Rusia muy ventajoso para Estados Unidos. Muy ventajoso. Pero Rusia
hay una famosa declaración de varias páginas del ministro de Relaciones Exteriores, puso una serie de condiciones. Entre las condiciones que puso es el cambio de régimen político en la Ucrania, que no quede absorbida por Rusia. En la parte de la Ucrania, la mayor parte de Ucrania, el 70%, que quede, entre comillas, independiente, tiene que haber un régimen político amigable con Rusia. El otro día, Lavrov, acuérdense de este nombre, este hombre es uno de los más capaces en la política mundial, Sergei Lavrov, le dijo a Marco Rubio, se lo dijo hasta en la televisión, estaban ahí, que no iba a aceptar ningún acuerdo de ningún tipo si no hay cambio de régimen político. En el cambio de régimen político, Lavrov incluye la oficialización del ruso, que siempre fue un idioma oficial en Ucrania, porque la mayor parte de los ucranianos habla ruso. Quienes hablan más el ucraniano son los ucranianos del oeste, sí, del oeste, pero del este y del centro, digamos, hablan ruso. El otro día en una entrevista en la televisión le preguntaron, en una ciudad que los rusos acaban de ocupar, le preguntaron a un tipo, ¿y usted se va a ir de acá? ¿Usted tolera que Rusia? Y dice, yo soy ruso. ¿No me entiende? Es decir, quiere un régimen político. Y Trump está dispuesto a negociar una cosa de ese tipo a cambio de acuerdos políticos tremendos que le tiene que dar, ¿cómo se llama? Putin. Por ejemplo, él quiere que las tierras raras, ¿no es cierto? El titanio, el uranio, de Ucrania quede en manos de Estados Unidos. Un negocio de $500 million. No, además estratégico. Y estratégico. Después otra cosa más. Claro. Y después otra cosa más. Los fondos internacionales más importantes norteamericanos se han quedado con lo que antes eran las granjas estatales de la época de la Unión Soviética. Entonces va a tener el monopolio del comercio de cereales el capital financiero norteamericano. Es decir, acá están discutiendo entre Trump y Putin el desguace de Ucrania y cómo va a quedar de un lado y de otro, y los compromisos son muy grandes porque hay una cosa sobre la cual Trump no dice nada. Ellos confiscaron $350 mil millones de Rusia y todavía no han hablado sobre la devolución de ese dinero, ni tampoco sobre el levantamiento de las sanciones. Y ahora, ¿y Europa qué pito toca? Porque todas las negociaciones al final son entre Rusia y Estados Unidos y Europa está ahí de testigo. Y aportó tropas, y aportó dinero, y aportó también todo lo que pudo. No, Europa demostró en esta guerra que no tiene condiciones de mantenerse como Unión Europea. Porque vamos a ir por parte. Europa no quería la guerra con Rusia. La podría querer Polonia, la podía querer Gran Bretaña, pero Alemania no. La prueba de que no la quería es que construyó 2 gasoductos de 2.100 kilómetros entre Rusia y Alemania para recibir gas natural al 10% del precio del gas licuado norteamericano. Otra cosa que es interesante, ya que tocamos esto, Trump está mintiendo. Trump acusa a Zelensky y a Biden de iniciar la guerra. El que inició la guerra fue Trump. Y para Putin, el que inició la guerra fue Trump. Porque Trump fue el que le impuso a Angela Merkel, bajo su primer gobierno, que esos gasoductos no debían funcionar. Entonces, si Rusia construye con Alemania semejante 4.000 kilómetros de gasoducto para hacer una integración de la economía rusa con la europea y se lo cortan, es indudable que el objetivo que hay en Ucrania de parte de la OTAN es avanzar totalmente hacia la frontera de Rusia. Entonces dice, vamos. Esto que yo le digo, lo he escrito 1000 veces y siempre he dicho que esta es una guerra imperialista de la OTAN contra Rusia
y Estados Unidos contra la Unión Europea, desde el día 1. Sí, usted lo ha dicho acá en este programa, yo me acuerdo, Jorge. Es más, yo creo que Estados Unidos, no solamente por el tema de gasoductos, sino que políticamente siempre fue al que instigó en la idea de rodear a Rusia por todos lados y acosarlo hasta que un día Rusia reaccionó. Y ahora se lava las manos. No, bueno, ahora la reacción rusa fue una reacción reaccionaria, porque finalmente al ocupar el territorio de un país históricamente hermano de Rusia, se ha creado un frente enemigo. Todas las conspiraciones van a partir de Ucrania. Lo mismo ha pasado con otros países. Es decir, una cosa es hacer, no tengo otra que esta, y otra cosa es creer que es lúcido. Además pasa lo siguiente, si vos no querés que la OTAN llegue a la frontera de Rusia y ocupás una parte de Ucrania y la OTAN llega hasta la frontera de esa parte de Ucrania, lo mismo que si llegara a la frontera de Rusia. De un lado de la línea está el ejército ruso, del otro lado está la OTAN. No importa si es adentro de Rusia o fuera de Rusia. No, ha sido... Probablemente Rusia creyó, o Putin creyó, que la operación esta, que la invasión, iba a tener un éxito de otro alcance en muy poco tiempo. Sí. Y se dio cuenta que no, y eso fue una derrota estratégica. Rusia de esta guerra sale mucho peor de lo que estaba antes de haber entrado en ella. Se estima que hay como 1 millón de muertos, más o menos, ¿puede ser? ¿Que ha dejado esta guerra? No creo, porque se han inflado cifras. Los rusos inflan la de los ucranianos la de los rusos. Lo que me interesa, ahora que usted menciona esto de los muertos, lo que sí me interesa señalar es que hay un clima de deserción creciente en el ejército ucraniano. Sí, sí. Por lo tanto, en parte Trump opina que Zelensky se agotó. No es que él lo quiere echar, no es que simplemente no le gusta Zelensky. Él tiene una bronca con Zelensky, yo no sé si usted se acuerda, porque él una vez lo llamó por teléfono a Zelensky en la primera presidencia para que le pasara datos de los negociados del hijo de Biden a Trump para usarlos en la campaña electoral norteamericana. Y efectivamente el hijo de Biden había hecho negociados y debía ir preso por eso. Ya está, creo que está condenado en Estados Unidos ahora. Zelensky se negó, ¿no es cierto? Entonces ahí viene una disputa con Zelensky que se arrastra de tiempo atrás, pero el hecho objetivo es que en la población Zelensky ya no tiene apoyo, y en el ejército hay deserciones. Y no solo hay deserciones, sino que los mandos medios, o digamos los mandos sobre el terreno, a cambio de coimas, permiten las deserciones. Se puede comprar la deserción. Entonces ya es un escándalo. Sí, yo no sé si cuando le hice la pregunta se lo dije, pero una de las cosas que le dijo Trump sobre Zelensky, que dice que se niega a celebrar elecciones porque tiene una popularidad muy baja, es decir, está totalmente en caída, y por supuesto en esas condiciones va a haber deserciones en el ejército. Y después lo que dijo también, que dice que lo único que era bueno Zelensky era manipular a Biden como un violín. Bueno, porque se saca una bronca. Trump es un personaje, se saca la bronca de lo que le conté recién, de que no le dio información sobre el negociado del hijo de Biden. Es rencoroso, este Trump es rencoroso. Bueno, pero convengamos que no es lo habitual entre dos jefes de Estado este tipo de... No, pero Ángel, escúchame una cosa. Lo habitual terminó en el mundo. Nosotros estamos ante una crisis que está al borde de la tragedia mundial. Esta es una crisis económica, social, de las relaciones internacionales, climática.
salta por todos los poros. Esto no se vio desde el año 30. Y cuando se desarrolle, superará holgadamente al año 30. Jorge, Entonces llegamos al horario, lamentablemente. Bueno, vamos a seguir. Ahora los presidentes se tratan como el culo. A mí me causa gracia porque hay mucha gente que dice, no, pero acá no va a pasar nada porque Milei tiene el apoyo de Trump. Pero si a Trump no le llega a convenir en un 5%, le pega una patada y se despega, porque no hay códigos en el mundo. Y la gente diciendo, no, porque no es que no haya. Ocurre lo siguiente, cuenta con el apoyo de Trump porque Trump está informado que la burguesía argentina y norteamericana apoya a Milei, no importa la estafa que haya hecho. Cuando descubra que por algún motivo ese apoyo dejó de estar, porque empieza a no poder pagar la deuda, porque empieza a defaultear y todo lo demás, Trump va a descubrir lo que descubre ahora también de Zelensky. Con lo cual el héroe que resistió a los rusos hoy no sirve para nada. Pero antes era un héroe que resistía a los rusos. Pero ni el nombre de pila se va a acordar, así de sencillo. No, pero lo recibió el Congreso norteamericano, habló ante el Congreso norteamericano, lo ovacionaron los republicanos y los demócratas. Estaba arriba de Milei 200 kilómetros. Y ahora no es nadie. Milei va a pasar lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana y la seguimos el miércoles. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, chao. Buenas tardes.